adentrándose en el sacrificio de la cruz. Es un gozo y un honor poder compartir esta palabra para aquellas personas que les gusta saber de Jesús, que quieren comprender y entender qué ocurrió en esa cruz. ¿Por qué Dios Todopoderoso permitió que esos hechos ocurrieran? Es difícil y es un tema muy profundo que ni mucho menos se me ocurre en este momento dar una visión total, pero sí ver una de las tantas facetas del amor de Dios manifestado en Jesús. Y después de estas palabras vamos a entrar en el sacrificio de la cruz. En primer lugar, hay que hacer un pequeño entendimiento de lo que ocurrió para que Dios tuviera que enviar a Jesús a morir en una cruz. Rápidamente, porque no pretendo ser un estudio largo, pero sí tremendamente importante. Cuando Adán y Eva pecaron en el paraíso, ese pecado produjo dos hechos tremendamente consecuentes para nosotros y para ellos. El pecado supuso una desobediencia delante de Dios. El primer punto. Esa desobediencia produjo un juicio de Dios y como consecuencia de ese juicio un acto de condena hacia el hombre y hacia la mujer por parte de Dios. Pero hay otro segundo punto que produjo el pecado y es un error omitirlo. El segundo punto es que el pecado produjo la ira de Dios contra el hombre. Para poder llegar a entender esto, voy a poner un sencillo ejemplo. Vamos a suponer un conductor con su coche circulando por la carretera, llega a la altura de un stop y se salta el stop, no obedeciendo a las leyes de tráfico, y en ese momento pasa un vehículo y produce un accidente. Los dos coches chocan y el segundo coche recibe un fuerte impacto y dos de los ocupantes que van en el interior del coche sufren heridas, así como el vehículo. Es decir, tenemos un vehículo que ha saltado un stop, ha golpeado a otro vehículo y ha producido lesiones en los dos ocupantes del otro vehículo. Y no solo eso, sino que se ha roto una de las vallas de protección de la carretera y los dos vehículos han sido dañados. Bien, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque aquí vamos a ver con total claridad de qué forma el hombre actuó con el pecado en contra de Dios. Vemos que este vehículo se salta al stop. Vemos que este vehículo no se detiene y automáticamente está infringiendo una de las leyes de tráfico. Está desobedeciendo a la ley.
Segundo punto. Tenemos que ha producido unos daños en el vehículo al que ha golpeado y ha producido unas lesiones en los ocupantes. Bien. Entonces, a partir de este ejemplo, vamos a entender un poco lo que Jesús hizo. La primera parte, como os comentaba, cuando el hombre peca contra Dios, produce una desobediencia. Automáticamente, la desobediencia produjo un juicio de parte de Dios y como tal, una condenación. Así como el conductor se salta el stop y recibe de parte de la ley juicio. Tiene que pagar una multa por saltarse el stop y probablemente le iban a retirar puntos del carné de conducir. Efectivamente, como aquí vemos, el conductor sufre la consecuencia de su desobediencia y un juicio. Igualmente, el hombre, cuando desobedeció a Dios, Dios produjo un juicio. Y si leemos en el capítulo 3 del libro del Génesis, observaremos cómo Dios condena a la muerte al hombre. Lo condena al Seol, donde está la ausencia de Dios. Le prohíbe el acceso al árbol de la vida, lo expulsa del paraíso y no solo el hombre se queda totalmente apartado de Dios, sino que en su corazón se instala la maldad. Este es el juicio de Dios para el hombre y para la mujer. Como veremos más adelante, es Jesús quien restaura todo esto, toda esta condenación que Dios puso al hombre. Pero vamos a dejar por un momento este primer punto del juicio de Dios al hombre, así como el automovilista se había saltado el stop y produjo un juicio de parte de la ley. Vamos al segundo punto. El hombre, cuando pecó, produjo la ira de Dios. ¿Cómo entender esto? Muy sencillo. Este hombre que circulaba correctamente por la carretera, cuando el otro vehículo se salta al stop y le impacta, le ha producido unos daños en su carro que le han llevado a quedarse sin carro, que le han llevado a ingresar en el hospital y ser atendido, por lo cual este hombre se ha visto totalmente herido y dañado. Es evidente que esto presenta en esta persona ira, un enfado contra aquel que se ha saltado el stop y por su culpa él se ve sin coche en el hospital y con su acompañante también dañado. Se ha producido en esta persona, vuelvo a repetir, un enfado, ira contra aquel que se ha saltado el stop imprudentemente, desobedeciendo las leyes de tráfico y le ha herido. Entonces, vemos que el hombre empieza a destrozar la tierra, empieza con sus manos a romper la creación que Dios había hecho, que en estos tiempos es mucho más fácil de ver. Vemos que la maldad empieza a actuar sobre los animales, empiezan a producirse sacrificios de animales y no es difícil llegar a entender
porque lo estamos comprobando hoy con nuestros ojos, lo que el hombre está haciendo a la creación de Dios. Evidentemente, la ira de Dios está sobre aquellos que destruyen su creación. Pero así que la tarea que Dios le encomendó a Jesús tenía o tiene dos diferentes caminos. Una era cumplir la ley, pagar por la ley, pagar por el pecado del hombre que el hombre había infligido al pecar, y esa condenación, ese juicio, tuvo Jesús que pagarlo. Porque el objetivo de Cristo era restaurar, es y será restaurar lo que el hombre ha roto. La primera parte, vuelvo a repetir, fue ese juicio que Dios produjo al hombre, y Cristo tenía que conseguir anular ese juicio, que ese juicio quedara sin efecto contra el hombre. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero Cristo también traía otro propósito, mejor que camino, como dije antes, propósito. Cristo traía otro propósito, otro segundo propósito, que era aplacar la ira de Dios. Pero para llegar a entender cómo Cristo ha tenido que actuar y va a actuar, vamos a imaginar aquel primer ejemplo que os contaba, en el que aquel hombre estaba con su coche averiado y en el hospital ingresado por unas heridas, así como su compañero. Bien, ¿qué podemos hacer nosotros una vez que hemos producido un daño en otra persona? Pues para calmar la ira o para calmar el enfado de esta persona que ha sido accidentada por mi culpa, sirva el ejemplo, lo primero que tengo que hacer es ir y pagar la cuenta del hospital. Segunda parte, tengo que ir y pagar la reparación del coche. En ese instante estoy intentando conseguir que a la persona a la que le he herido quede en paz conmigo. Bien, en el Antiguo Testamento usan la palabra ofrenda de paz. Si a la parte del juicio, a la primera parte, le llamamos ofrenda por el pecado, esta segunda parte, en la que nosotros vamos y pagamos los daños que hemos hecho, que hemos producido, a esto le podemos llamar ofrenda de paz. Bien, ya tenemos este ejemplo en el que yo he saldado la deuda con este hombre y le he arreglado el coche, le he pagado la cuenta del hospital y hasta ahí estoy en paz con él. Pero Cristo no solo tuvo que pagar la desobediencia y el juicio de Dios sobre el hombre, sino que encima tiene que restaurar lo que el hombre rompió. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús va a devolverle al Dios la tierra tal y como estaba al principio. Toda la naturaleza, todo lo que la creación de Dios ha sufrido por culpa del pecado del hombre, Cristo lo va a restaurar. Y no solo lo va a restaurar, sino que va a destruir a aquellos que destruyan su obra. Así vemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, versículo 18,
que dice así: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. En este versículo se confirma, el Espíritu de Dios nos confirma que Cristo vendrá a recomponer la tierra para devolvérsela al Creador tal y como Él la creó, y destruirá a aquellos que le hacen daño a la tierra. Es evidente que si a esta persona a la que en el ejemplo yo le rompo el coche porque me salto un stop y no le cubro el seguro, ni le arreglo sus cosas, ni pago la cuenta, es evidente que ese hombre se va a enfadar y su ira va a estar sobre mí, bien sea presentándome un pleito o con cualquier otra cosa. Así el hombre sin Cristo sigue destruyendo la obra de Dios. Un corazón no arrepentido delante de Dios sigue destruyendo la obra de Dios. Y Dios dice que lo destruirá a él. Quiero dejarlo aquí porque, aunque podemos profundizar en cada acto que Jesús hizo pagando la condenación, la desobediencia del hombre y posteriormente pagando la ira de Dios, pero hay una tercera parte tan impresionante que Jesús está haciendo. Volvemos al ejemplo anterior, y cuando me pongo yo como ejemplo, me salto el stop y hiero a otra persona, desobedezco la ley de tráfico, recibo un juicio por tal, y no solo eso, sino que daño al otro conductor, daño su vehículo, y una vez que he pagado la multa, he reparado su vehículo, he pagado las cuentas del del hospital, y cuando ya todo parece que está en paz, Cristo hizo algo mayor, algo más grande. Y aquí surge la tercera parte del sacrificio de Cristo, la ofrenda grata, agradable a Dios. Para poder entender un poquito, es como si yo, después de haber cometido la fechoría y después de haber restaurado todo a mi fechoría, me acerco a esas personas y, por ejemplo, se me ocurre regalarles pues un viaje en un crucero, por ejemplo. Cristo, después de todo, de cubrir nuestro pecado, después de cargar el esfuerzo de cubrir la ira de Dios sobre él, Cristo le ofrece al Padre todos nosotros los creyentes en Cristo Jesús, y nosotros somos la ofrenda grata, agradable a Dios, por la cual el Padre queda totalmente restaurado con el hombre. Gracias a Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús, alabado sea el Padre y alabado sea el Espíritu Santo. Espero que esta pequeña palabra, con este ejemplo, te sirva para comprender la grandeza de Cristo. Que Dios os bendiga.